levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, te bendecimos en el nombre del Señor y en el nombre del ministerio del Amanecer de la Esperanza, las iglesias, y también como familia de Dios, como tus hermanos, como aquellos que han alcanzado misericordia, que han sido bendecidos como tú con toda bendición espiritual. Y bendecir es un mandamiento del Señor. Así Él ordenó a los sacerdotes en Israel que bendijeran al pueblo. Así que yo te bendigo en el nombre del Señor, de su palabra y de su pacto. Y ruego al Señor que por medio de la palabra que va a ser predicada a continuación, tu vida sea iluminada, santificada, y Dios haga con tu vida aquello que quiere hacer de acuerdo al propósito contigo. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ahora juntos vamos a estudiar la palabra del Señor. Amados, la lectura bíblica se encuentra en 1 de Timoteo capítulo 6, los versos 12 y 19, y dice así la palabra del Señor. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Hago un repaso y continuamos. Primeramente voy a expresar o a comunicar, a recordar el propósito por el cual estamos estudiando este mensaje de echarle mano a la vida eterna. Tiene que ver con lo que el Señor nos dijo en el mensaje profético del 31, que siempre nos da un mensaje para el año nuevo, en este caso el 2026. Y el Señor en breve nos dijo que este es el año de la victoria por medio, de obtener la victoria por medio de Cristo, por medio de la expiación que es en Cristo Jesús. Y entonces, como la expiación es parte de la vida eterna, el Señor nos ha instruido que prediquemos acerca de esto y nos ha bendecido. Yo he sido muy bendecido y hay una respuesta de parte de ustedes y de pastores de las naciones que están siendo bendecidos. Así que doy gracias al Señor. Ya ustedes saben que echar mano a la vida eterna es asirse de la vida eterna. Ahí dice que peleemos la buena batalla de la fe. Hay una batalla que ya Cristo lidió y que Él venció, y que ahora la victoria de Cristo es nuestra victoria. Hay una victoria de Cristo en cuanto a la justificación, de darnos una posición de aceptación para con Dios. Nos reconcilió con Dios y nos declaró inocentes, siendo culpables en el juicio divino. Así que resolvió ese problema a nuestro favor. Pero también, como el enemigo nos había vencido, Cristo simultáneamente que le daba una ofrenda a Dios de expiación para que hubiera reconciliación
entre el hombre y Dios, simultáneamente derrotó a aquel que nos había vencido. Porque la Biblia dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Y Adán y Eva, nuestros padres, como cabezas, ellos obedecieron al enemigo. Por eso Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo. Jesús dijo que él entró a la casa del hombre fuerte, que es el diablo, lo ató, le quitó sus armas. El diablo reinó a través del pecado y de la muerte, y Cristo en la cruz, haciéndose pecado, venció el pecado, primera arma, y la segunda arma, que es la muerte, resucitando le dijo a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. Y de esa manera nos reconcilió con Dios y nos dio la victoria contra Satanás y contra su reino de las tinieblas. Así que somos más que victoriosos y vencedores en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y estamos estudiando que la vida eterna es la misma vida de Dios, y que tristemente nosotros hemos limitado, hablo de la iglesia de Cristo, de todas las edades, hemos limitado la definición o el concepto de vida eterna simplemente a la inmortalidad, o lo que se llama la herencia del futuro, o sea, la esperanza de la vida eterna. Cuando habla de la esperanza de la vida eterna, está hablando de la glorificación en la parusía o en la venida del Señor, en el reino mesiánico de Cristo. Allí pues todo lo que es adánico y corruptible en el cuerpo y también en la mente, lo que llamamos la naturaleza pecaminosa, será desarraigada en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, dice la palabra. Entonces, la vida eterna tiene dos tiempos. El tiempo presente, y yo le llamo el tiempo espiritual, porque tiene que ver con lo espiritual lo que estamos estudiando, donde la vida de Cristo, que es la vida eterna, llega a ser nuestra, también con la participación del Espíritu Santo. En el futuro lo que va a suceder es que seremos glorificados. Significa que, ya lo dije, seremos liberados de esta naturaleza pecaminosa. O sea, pero ya poseemos la vida eterna. La Biblia enfáticamente, cuando habla de vida eterna, habla del presente. Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado ya de muerte a vida. Óigalo bien, es muy enfático. El que cree en mí tiene vida eterna, tiene. Y dice más: y no vendrá en el futuro a ser condenado. No vendrá a condenación, sino que ya pasó de muerte a vida. Amén. Fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Pasamos de muerte a vida. Y hay muchos textos que hemos leído, pero hay uno que es muy enfático, porque dice primera de Juan 5 que el que no le cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no cree en el testimonio de Dios. Y Juan define el testimonio y dice: este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Más claro de ahí. Si usted duda que usted tiene en el presente la vida eterna, usted está haciendo a Dios mentiroso, porque ese es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. No es que nos va a dar, nos ha dado vida eterna, y esa vida está en el Hijo, porque Él es la vida eterna. Amén. Vamos a ponerlo ahí, que Él es la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Ya lo hemos leído en primera de Juan 1, pero ahí dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Qué cosa? ¿Y qué cosa es? La vida eterna. Cristo es la vida eterna, y Él nos dio la vida eterna. Y justamente ahí estamos estudiando. Y yo quiero
que entremos en el mensaje de hoy, una continuación de lo que hemos dicho, por lo menos en el último mensaje, aunque estoy hablando cada vez que hago un repaso, repito muchas cosas, porque la repetición es la madre de la enseñanza. Amén. Quiero que proyectemos a Romanos 8:29. Ese texto es clave hoy y lo ha sido para nosotros, para entender que todo es a través del Hijo. Dice, porque a los que antes conoció, está hablando de todos los creyentes salvados, que primeramente son elegidos por Dios, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Quiere decir que si Cristo tiene el carácter de Dios, nosotros tenemos el carácter de Dios. Ya eso lo hemos estudiado y lo vamos a seguir estudiando. Pero también si Cristo es la vida eterna, nosotros en Él tenemos vida eterna. Pero ahora viene el texto que quiero que enfaticemos. Ya dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si ustedes se concentran aquí, se van a dar cuenta que ese texto revela el propósito eterno de Dios. No hay un verso que pueda definir con tanta precisión, exactitud, lo que Dios se ha propuesto hacer a favor de nosotros. Y ese es el texto. Porque a todos los salvados, lo primero que hizo fue que nos conoció, nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice que también nos predestinó, o sea, nos trazó un destino para salvación. Y después dice, con el propósito, ese para es propósito, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Quiere decir que cuando Dios decidió hacer la segunda creación, hechos, engendrados, creados, cada hijo de la nueva creación tiene la imagen de Dios en Cristo. ¿Por qué la imagen de Dios en Cristo? Porque cuando el hombre pecó, dice que el hombre perdió la perfección, o sea, perdió la imagen. Nosotros leímos en el Génesis, e hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza. El pecado quitó o robó, deshizo la imagen de Dios en el hombre, o sea, esa perfección. Para redimir en el plan de Dios, para restaurar, Dios tiene que enviar a Jesús. Y Jesús, que es la imagen del Dios invisible, por medio de Él el Padre nos transfiere, nos da esa imagen del Padre. Pero dice ahí más todavía, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Yo quiero que ustedes vean esto, hermanos, para que entendamos. Póngale atención a lo que vamos a decir. Yo me detuve a hablar y yo voy a leer ese texto. Ya ese lo tenemos grabado, pero vamos a leer otro que es Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios 15. Siempre leímos desde el 42 al 50, pero para no leer tanto, por eso lo estoy mirando aquí, para que no sea difícil hacer. Muy bien. Sí, vamos a leer desde el 45 en adelante. 45 al 50. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Cuando en el Génesis, por eso está escrito, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Y dice también que hizo Dios al hombre del polvo de la tierra. Eso lo leímos. Pablo está citando al Génesis. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, o sea Adán, alma viviente.
y el postrer Adán, espíritu vivificante. Vamos a pararnos ahí, porque hay un propósito hoy con ese texto. Dios quiere esclarecernos más y edificarnos. Él está citando el Génesis, que también nosotros lo citamos, donde dice la Biblia y que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz soplo de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente. Y eso es lo que dice Pablo, que en Adán somos un alma viviente. Ahora añade más, en el postrer Adán, espíritu vivificante. Vamos a detenernos ahí, porque es importante que entendamos. ¿Por qué? Porque muchas veces, y es lo que nos ha pasado a nosotros los cristianos desde siempre, es que leemos los textos de la Biblia, los citamos, nos lo aprendemos de memoria, a veces lo usamos para enfatizar ciertas cosas. Si es una promesa, nos quedamos en la promesa y tomamos una porción del texto y omitimos la otra, y así lo hacemos siempre porque enfatizamos lo que nos interesa. No estoy hablando en cuanto a conveniencia, sino en cuanto a la exposición de un tema. Cada predicador va a hablar un texto y enfatiza el texto de acuerdo al aspecto de lo que él está hablando, ¿no es cierto? Y muchas veces se pierden muchas cosas. Por ejemplo, en los últimos temas yo he estado contrastando los dos Adanes, el primero y el segundo. Y aquí hace un contraste muy hermoso. Yo cité con ustedes al capítulo 5 de Romanos, donde dice que por el pecado de un hombre, el primer Adán, vino la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Pero en el segundo, dice, por la desobediencia de uno, dice, todos fuimos condenados. Por la justicia de otro, Cristo, el segundo Adán, dice, en el primer Adán, por el pecado de un hombre, todos fuimos condenados. Por la justicia de otro hombre, Cristo, el segundo Adán, fuimos salvados o justificados. Ahora es lo mismo, Pablo está contrastando. En el primer Adán, ya yo expliqué eso, somos un alma viviente, expliqué lo que es el alma viviente. En Cristo es que es el postrer Adán, el otro Adán, nosotros adquirimos un espíritu vivificante. Yo me detuve a hablar a ustedes que tanto en el aspecto físico natural, la vida está en el espíritu. No está en el alma, está en el espíritu. De hecho, si ustedes ven lo que dice el Génesis, alma es una combinación entre el polvo de la tierra, yo diría, los elementos propios, llamados orgánicos, que constituyen el cuerpo humano, y Dios entonces sopló el espíritu sobre el hombre. Ese soplo es el espíritu, así lo llama Job. Job dice, ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre, y el soplo del omnipotente lo hace que entienda. Ya yo cité eso. Y repite Job y dice, el espíritu de Dios me dio vida, y el soplo del omnipotente el espíritu de Dios me dio vida, el soplo del omnipotente también me dio vida. Entonces él le atribuye él le llama al soplo espíritu, y al soplo le llama lo que produce la vida. También lo vimos en Eclesiastés, donde Salomón dice que cuando uno muere, el cuerpo, el polvo va a la tierra de donde procede, y el espíritu regresa a Dios de donde viene. Jesús, cuando moría, le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por lo que se va al cielo es el espíritu, no es el alma. El alma es el compuesto entre el polvo de la tierra y el soplo de vida. Muere, si ustedes se dan cuenta, lo que muere es la parte física que se va. Lo que hace es que hubo una separación. Así pasa en la muerte. Oye, me vino una revelación ahora. En la muerte, la parte terrenal, porque dice que el hombre, el primer Adán era terrenal, la parte, cuando uno muere, se divide, la parte terrenal y la parte espiritual. El pecado produjo una separación entre el hombre y Dios.
El hombre es carne, el hombre es polvo. Cuando usted se muere, la paga del pecado es muerte. Se separa la parte adánica, que es el cuerpo, la parte física, y entonces el espíritu va a Dios, que está, ahí está el soplo de vida. En el espíritu está la vida. Lo dice Jesús lo dijo, pero también citamos a Santiago. Santiago dice, en Santiago capítulo 2, Santiago dice, hablando, contrastando lo que es la fe y las obras, dice que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obra es muerta. Noten ustedes, así como el cuerpo sin espíritu está muerto. Voy a decir así, diríamos así, lo terrenal está muerto sin Dios. Lo terrenal carece de vida sin Dios. El pecado le quitó la vida al hombre. La paga del pecado es muerte, porque la vida es más que un soplo. La vida es Dios. En Él estaba la vida, y Él alumbra a todo hombre que viene a este mundo. La vida está en Dios. La vida no es un concepto biológico. De hecho, es muy difícil decir físicamente, biológicamente, lo que es la vida. Yo hasta ahora no he podido, y yo estudié biología en la universidad, y me puse a mirar, y no hay una definición de la vida. Se habla de las características de la vida, que los seres vivos son así, son así, son así, se adaptan y todas las cosas, respiran, se mueven, pero definir lo que es la vida, de hecho todavía no se sabe lo que es la vida. Y si no se sabe nosotros podemos definir más fácil la muerte que la vida. ¿Me entiendes? Porque usted puede decir la vida es la respiración. No, la respiración es parte de la vida. La vida es el latir del corazón. Eso es parte de la vida. Pero la vida en todo sí, no hay una definición. Porque la vida, amados, está en Dios. La vida está en Dios. La vida no deja de ser un misterio. No deja de ser un misterio. O sea, si usted se pone a pensar, y si los hombres no fueran tan duros de corazón, como dice la palabra, que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Si usted se pone a pensar que las dos células que forman a un ser, ya sea un animal, una especie, voy a hablar del hombre, esas dos células, la masculina y la femenina, son elementos químicos. Le llaman células vivas, pero son elementos químicos que hasta se pueden estudiar sus compuestos. Eso es químico. Ahora, la pregunta es, ¿por qué de dos células o vamos a seguir sustancias químicas puede aparecer alma? Puede aparecer la mente del hombre, la conciencia del hombre, la razón del hombre, el intelecto del hombre. ¿De dónde sale eso? Lo que se llama alma. ¿De dónde sale? El cerebro. Pero el cerebro se formó de esas dos células. Usted tiene que ir mucho más allá y decir, ¿cómo de algo físico ha nacido algo que no es físico? En último análisis, la vida no es física. La vida se manifiesta en el cuerpo, pero la vida, aunque se manifiesta en el cuerpo, la vida no pertenece a esta dimensión. Es un elemento no físico. Y eso no es difícil demostrarlo, ni aún científicamente. Lo que pasa es que cuando la mente se oscurece, el intelecto se oscurece. Y es necio viendo las cosas y negarlas. Pero si usted se pone a pensar que compuestos químicos puedan formar cosas que son abstractas, como es el pensamiento, la razón, la conciencia,
y todo lo que implica el hombre, que la Biblia dice que fue formado a semejanza de Dios, y en eso el hombre no ha perdido la semejanza. Hay aspectos del hombre que todavía quedan en el alma, que son los afectos, los pensamientos, las emociones. Eso es parte, fue impartido a través del soplo. Pero la Biblia dice que la vida está en el espíritu, que es lo que se va a Dios. Y eso es lo que sucede con personas que se han muerto y regresan. Personas incluso que lo están operando o se mueren y desde arriba están mirando el cuerpo abajo. Pues los científicos ateos dicen: no, esa es la energía de las neuronas del cerebro que están todavía reaccionando. Dígalo usted como le dé la gana y haga lo que le dé la gana. Pero ni siquiera se necesita ser inteligente para saber que de algo químico no va a salir algo espiritual, algo abstracto, algo que no se puede explicar. Usted no puede meter en el laboratorio la mente del hombre. Usted puede explicar en el cerebro parte cómo están divididas ciertas cosas, porque el cerebro envía mensajes al cuerpo. Así se produce una sensación. Cuando el estímulo externo manda un mensaje al cerebro, el cerebro manda para abajo. Así funciona con los 5 sentidos. Eso lo podemos explicar de acuerdo a la fisiología. Pero darle una explicación de dónde se origina, usted sí tiene que callar la boca y decir: yo no sé si hay Dios, pero esto yo no lo puedo explicar. Dele aplauso al Señor. Desde jovencito y desde que comencé a estudiar en la universidad siempre cuestionaba y decía: ¿cómo es posible que de elementos químicos brote algo como la mente, el intelecto, el entendimiento, la razón, la conciencia? No puede ser. Sin embargo, eso está tan ligado al ser humano, tan ligado, que la vida no se va hasta que algo no sucede en el cuerpo. Ustedes lo ven, el corazón latiendo y la gente está muerta, o el cerebro está funcionando y la persona está muerta. Fisiológicamente se está muerta la persona, pero no se ha ido el espíritu todavía. Entonces el médico: vamos a desconectarlo. Lo desconectan y se fue. Indiscutiblemente el cuerpo y el aliento de Dios están ligados, y cuando hay muerte se separan. Pero la Biblia es muy clara, y la experiencia de tantas personas en la historia que han muerto y han regresado, y otros que han muerto y los médicos lo han declarado muertos física y fisiológicamente, y dice: todo, síntomas, incluso de días muerto, y la persona está de arriba mirando su cuerpo abajo. O sea, dígale usted como le dé la gana, pero eso no es un asunto de una persona ni dos, son miles y miles en la historia que han contado sus experiencias, y eso Dios lo permite solamente para callar la boca y para que entendamos que la Biblia tiene razón, la palabra de Dios. Yo te voy a decir así: el que no cree en Dios no cree en sí mismo. Porque si usted existe, entonces Dios existe. Porque usted no vino a este mundo por una casualidad. Usted no es un accidente. Eso no lo creen ni el más idiota, porque nada se hace solo. Yo prefiero decir que una mente inteligente, aunque yo no le llame Dios, hizo todo lo que hay, porque todo lo que hay revela
revela sabiduría, revela inteligencia, revela ciencia. Y eso no se hace solo. Aún la llamada inteligencia artificial, en última análisis, no es artificial. Porque la inteligencia artificial está basada en lo que ya el hombre hizo o dijo, ¿o no es así? ¿De dónde sacan esa información? De lo que ya se dijo, o está en el aire, en las nubes, o está donde quiera que esté, pero ya el hombre lo hizo. Que lo organice, lo ordene, eso es otra cosa. Pero al final de cuentas, no hay tal cosa como una inteligencia propia, autointeligencia, no existe eso. Nunca vi una computadora que se hizo sola, ni ningún artefacto se ha hecho solo, nunca. Eso es estúpido. Eso no, nadie, una persona inteligente dice, mira, aunque yo no sé lo que Dios, para yo decir que todo se hizo solo, prefiero decir que hubo una mente inteligente que lo hizo. El sentido común lo dice nada más, porque todo lo que hay muestra que hay inteligencia. Hay inteligencia. Mira, yo que Dios me ilumina, yo me pongo a mirar, yo le digo al Señor, Señor, si yo hubiera parecido a Job para callarlo como tú hiciste, yo le hubiera dicho cosas más profundas de lo que tú eres. Porque Dios comenzó a hablar, mira la conducta del Leviatán, mira cómo hace el avestruz con sus crías, mira, y usted dice, pero... Y yo tengo años dando la Biblia, le digo, Señor, ¿por qué no dijiste algo más profundo? Y no hace mucho Dios me dijo, dice Dios, si hay algo que revela, y si los científicos se pusieran a pensar, yo la voy a llamar así, las culturas de las especies. ¿Por qué se comportan las aves como se comportan? ¿Cómo llegó a un ave? Tú le puedes decir que evolucionó, dilo. Pero su conducta, ¿de dónde viene? ¿Qué se entiende que un animal vuele 3,000 millas al otro lado a poner sus huevos? Y que regresa, no su cría, sino un ancestro de regresa. Monarca, es que se llaman las mariposas de México, que viajan al norte. ¿Saben ustedes que no es la primera generación que viaja, es la segunda, o creo que la segunda o la tercera? ¿Cómo saben esos insectos la ruta para llegar a donde tienen que llegar? Perdóname, hermano, tú lo puedes decir como te dé la... Por eso cuando hay documentales dicen, no sabemos por qué, no sabemos por qué, no sabemos por qué, no sabemos por qué. ¿Han leído los documentales? No sabemos por qué, no sabemos por qué. ¿Saben ustedes cuál es el argumento de la evolución? Quizás, tal vez, pueda ser, es posible, supongámonos. Ese es el argumento de la evolución. Y los tontos lo repiten todavía. Pero es más contundente lo que Dios hizo con Job, que le dice, ¿de dónde aprendieron estos animales esas cosas? Es increíble. Póngase a estudiar las especies, cómo se comportan. Mire las abejas, las hormigas, miren cómo se comportan. ¿Quién los instruyó para que hicieran eso? La intuición. La intuición no se aprende así, amados. ¿Cómo se pasa de una especie a la otra? Perdone que ese no es el tema mío. Pero si Dios me mete por ahí es para fortalecer la fe tuya en que ese que lo hizo al principio, ese que sopló, amén. Déjame decirte algo más. Te voy a decir lo que yo creo. No lo ponga como una doctrina, lo que yo creo. Pablo dice que estar con el Señor es mucho mejor. Y todos nosotros decimos cuando alguien muere, se fue con el Señor. ¿Qué fue lo que se fue con el Señor? ¿El cuerpo de la persona? ¿Saben ustedes cómo usted se va a la presencia de Dios? ¿Cómo se va? En espíritu. El espíritu es el que da vida. Se va la vida a Dios. ¿Dónde estamos allá arriba? Yo no lo sé, lo sabe Dios. Pero lo que se va al cielo no es su cuerpo, no es Adán que se va al cielo, es el espíritu. En este caso usted sube al cielo ahora en Cristo. Porque
Yo no sé dónde Dios almacena todos los espíritus de los impíos allá arriba para el día del juicio. Yo no lo sé. Pero sí yo sé que los santos van a un lugar. Dale aplauso al Señor. Amén. Entonces, yo quiero que tú veas algo acá. Si el primer Adán fracasó y le dañó a Dios la creación a través de la desobediencia, y Dios envió a Cristo, el segundo Adán, a buscar y a salvar lo que se había perdido, o sea, restaurar lo que hizo el primer Adán. Entonces, en el contraste de los dos Adanes tenemos que mirar muchas cosas, que es lo que yo quiero que usted vea ahí. Vamos a leer estos textos y desde ahí vamos a partir a lo que Dios nos quiere decir hoy. Ya sabemos que la primera diferencia es que el primer Adán es un alma viviente. El postrer Adán es espíritu vivificante. Fíjense ustedes lo tremendo que es. En el alma humana, en ese soplo hay un espíritu. Por eso hay vida en el hombre físicamente. Pero ahora está hablando de un espíritu diferente, espíritu vivificante. ¿Recuerdan ustedes lo que Dios dijo a través del profeta? Te daré un espíritu nuevo y te daré un corazón nuevo. Y si es nuevo, no es el mismo. Si es nuevo, no es el mismo. En otras palabras, el espíritu que tú vas a recibir no es el de Adán, es el de Cristo resucitado. Espíritu vivificante que tiene vida, imparte vida y nunca pierde la vida. Posee vida, imparte vida y retiene vida. Eso es vivificante, que esa vida sigue. La vida de Adán no siguió. Cuando vino el pecado, lo terrenal fue hacia la tierra, lo celestial se fue a Dios. Y esa separación que hubo en el aspecto, diríamos así, físico o primario, sucedió en el aspecto de la relación entre Dios y el hombre. Cristo vino a restaurar ambas cosas. ¿De acuerdo? Estamos nadando en aguas profundas. Seguimos con el otro texto. Mas lo espiritual no es primero. ¿Por qué dice que lo espiritual no es primero? Porque hay un primer Adán, hay un segundo Adán. Así que lo espiritual no fue primero, fue segundo, sino lo animal, luego lo espiritual. Mire que le llama animal, porque el hombre biológicamente es un animal. O sea, físicamente, así se estudia aún en biología, pero en realidad es así. Pero también la naturaleza del hombre sin Dios es animal, porque se comporta como los animales, o peor. Yo vi una discusión que hubo entre un grupo de monos, de verdad, y llegó un mono asustado y asombrado y le dice al grupo de monos: tú sabes que los hombres están diciendo que proceden de nosotros, que somos sus ancestros. Y esos monos, ¿tú has visto los monos cuando chillan? Cuando se enojan, comenzaron a enojarse a los monos. ¿Cómo se atreve el hombre a decir que procede de nosotros? Y comenzaron a decir cosas que hace el hombre que ellos no hacen. Dicen, díganme alguna vez si un mono ha matado a sus crías. Y el hombre mata a sus hijos antes de nacer y le llama derecho. ¿Hacemos eso nosotros? ¿Qué heredaron de nosotros? Ni los monos nos quieren, hermano. Eso es una fábula, hermanos, porque los monos no hablan, ni tampoco yo escucho mono. Nunca he sido Tarzán. Continuamos. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Y si es del cielo, cómo se llama? ¿Cómo se llama? Celestial. Y si dice que es espiritual y celestial,
entonces concluimos que celestial y espiritual es la misma cosa. Dios es espíritu, pero Dios es espiritual. La palabra espiritual tiene una connotación en la enseñanza bíblica que difiere de haber sido creado alguien en espíritu, como los ángeles, como los demonios, que eran ángeles que cayeron y son espíritus, y el diablo es un espíritu, pero no es espiritual. Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu y es el gran espíritu. Y entonces, como lo que identifica a Dios es la naturaleza espiritual, por eso se distingue. Y por eso como primariamente, antes de existir el pecado, el Dios espíritu hizo a los ángeles espíritus. Si lo dice la Biblia, que los ángeles son espíritus. Entonces, como Dios es espíritu y el aspecto de la persona de Dios se distingue por su carácter, que es su imagen: santidad, verdad, justicia, fe, pureza, integridad, fidelidad, etc. Por eso al carácter de Dios es que se le llama espiritual. Porque comenzó en Dios. El espíritu comenzó en Dios porque Dios es el primer espíritu y es eterno. ¿De acuerdo? Lo mismo Dios hizo espíritus perfectos, que son los ángeles, y ellos se convirtieron en demonios. Dios hizo al hombre perfecto y el hombre siguió sus propios caminos, dice la Biblia. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora viene, ¿cuál el terrenal? Tales los terrenales. En otras palabras, como era Adán el terrenal, somos nosotros los hijos de Adán en el aspecto de la naturaleza humana, almática, natural, llamada animal. Tal fue Adán terrenal, así somos nosotros terrenales. Y nuestra naturaleza pecaminosa es terrenal. Ahora dice, tales también los terrenales, y cuál es celestial, tales también los celestiales. En otras palabras, están los dos Adanes contrastados ahí. Uno es alma, el otro es espíritu viviente. Uno es terrenal, el otro es espiritual o celestial. Y llevamos la imagen del terrenal de Adán. Y si nacemos en Cristo, llevamos la imagen del celestial. ¿De acuerdo? Así como hemos traído la imagen del terrenal de Adán, traeremos también la imagen del celestial. Pablo está hablando ahí de el futuro de la glorificación, está hablando del cuerpo, de la resurrección, cómo resucitarán los muertos, pero la enseñanza es la misma. Y Pablo, y de eso se habla, y por eso lo estamos estudiando. Ahora, a ver cómo Dios nos ayuda a comunicar lo que Dios quiere decir. Si usted echa mano a eso, y voy a estar citando esos dos textos que hemos leído, porque son fundamentales, son pilares de la revelación para que entendamos muy bien. ¿De acuerdo? Si Dios le dio vida al hombre, y supuestamente si Adán no hubiera pecado, hubiera tenido vida eterna. ¿Por qué? No tanto porque iba a vivir para siempre, sino porque tenía la imagen de Dios. Lo que define vida de Dios no es tanto que no termina, sino, no es tanto la largura de días, sino la calidad de vida, el tipo de vida, que es el de Dios. Usted puede vivir en la tierra 50 años y vivir en 50 años, usted vivir la vida eterna, antes de recibir allá el galardón, ¿no? Pero en la tierra
Usted vive 50 años y usted dice, por 50 años yo viví la vida eterna y me muero. No se acabó la vida eterna. Se acabó la vida adánica en usted. La vida eterna sigue con usted porque usted se va con el Señor. Amén. Van a ver después lo que la Biblia enseña cuando hablemos de, y es posiblemente este el otro tema, cuando hablemos de cómo por medio de la resurrección de Jesús, nosotros también hay dos aspectos de vida eterna, o sea, diríamos dos herencias. La manera que Cristo nace, que ya le estudiamos, que es la misma manera que nosotros nacemos en el Espíritu. Entonces, la segunda herencia es que Cristo resucitó. Entonces, en la resurrección de Cristo está representada nuestra vida eterna. ¿Por qué? Ya lo hemos estudiado, pero lo vamos a seguir estudiando para que haya más claridad. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Por eso Cristo fue declarado Hijo de Dios con potencia por la resurrección, siendo el primer humano con vida eterna en la tierra. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Dale aplauso al Señor. Hay que cantar, Dios ha hablado a su pueblo, aleluya. Entonces, fíjense, hay conocimiento que viene por deducción, por deducir. En el contraste podemos deducir. Si el primer hombre, porque pecó, perdió la vida eterna, y el segundo hombre, que es el Señor, que es espiritual, que es celestial, vino a darnos a la vida eterna porque Él es la vida eterna, a través de la redención, haber nacido en el Espíritu y todo lo que hemos enseñado y vamos a enseñar. Entonces la vida que recibimos de Él es eterna. Porque si la primera vida, la de Adán, se perdió y dejó de ser eterna, y Cristo vino a restaurarnos, entonces el resultado es vida eterna. Usted puede tomar esta enseñanza al revés, al derecho, por detrás, por delante, escondido, en la superficie, expuesto en misterio, como quiera. Cristo nos dio vida eterna y Dios nos dio vida eterna. Esa vida está en el Hijo y la hemos recibido del Hijo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, a ver cómo Dios nos ayuda a ir por un camino. Dios, oigan bien, Dios, Adán lo creó, dice la Biblia, y creó Dios al hombre a su imagen. Adán fue creado, pero Cristo no fue creado. Cristo fue engendrado por el Espíritu. ¿Han oído el credo? Que ustedes dicen el credo católico. No es católico, es niceno. En el concilio de Nicea, antes de existir la iglesia católica, se reunieron los obispos de la iglesia y escribieron el llamado credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, que nació de María Virgen y padeció y fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Y hay una parte del credo que dice engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Por nosotros los hombres y por nuestra redención bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo, y por ahí sigue. Pero dice engendrado, no creado. Adán fue creado, Cristo fue engendrado. ¿Recuerdan el texto de Lucas 1, creo que 31? Y ahora concebirás en tu vientre. Diga, eso es engendrar. Eso es engendrar. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Dice, ¿lo engendró María? No. Dice más adelante que fue engendrado por el Espíritu Santo. María simplemente prestó el vientre y Dios lo engendró en el vientre de María. No lo creó, lo engendró. Y ahí está el misterio. Ahí está el misterio. Ahí está el misterio. Cristo no es un simple soplo como Adán, es un espíritu vivificante,
lo que Dios metió en el vientre de María es un hombre nuevo. Nuevo. Y este será grande y será llamado, ¿qué cosa? Hijo del Altísimo. No sé ustedes que está hablando hijo del Altísimo, no hijo cualquiera, no, porque todos somos hijos de Dios en Adán. Y los ángeles, la Biblia los llama los hijos de Dios. Pero este es hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Seguimos. Podría detenerme a decir muchas cosas ahí, pero no quiero desviarme. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora viene. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Y Dios le demuestra que no nacerá de carne y sangre ni por voluntad de varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo. ¿Quién engendró a Cristo? No fue María. María fue el vientre, el envase donde se depositó el Espíritu vivificante. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá sobre, dice, con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado como Hijo de Dios. Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, engendrado por el Espíritu. El jueves pasado yo estudié con ustedes que Cristo nació en el Espíritu, creció en el Espíritu, fue lleno del Espíritu, fue bautizado con el Espíritu, era guiado por el Espíritu, dinamitado por el Espíritu se entregó para morir, y por el Espíritu resucitó. Y todo fue, Cristo es el hombre espiritual. Nació espíritu vivificante y se quedó espíritu vivificante hasta que esté en el cielo allá. Dale aplauso al Señor Jesús. Ahora, quiero que ustedes vean esto ahora. Ok, siguiendo el camino y contrastando, y ojalá que el Señor nos ayude esto es muy sencillo lo que sigue, pero usted lo tiene que ver dentro de este contexto y puede ver la connotación. Ya dijimos que Cristo es el segundo Adán, pero llega a ser el primogénito de entre muchos hermanos. ¿Primogénito de qué? Entre muchos hermanos. Eso quiere decir, y yo se lo he repetido, que Dios se propuso crear una familia nueva en Cristo. Un hombre nuevo en Cristo, un espíritu nuevo en Cristo, un hombre nuevo en Cristo, una familia nueva en Cristo. Y el primogénito nació por el Espíritu y todo lo hizo por el Espíritu. Y eso es vida eterna. Ahora, quiero que leamos Efesios 2:19. Así que ya, está hablando Pablo a los cristianos, no sois extranjeros en este mundo, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es lo que somos. Y si usted, todo el capítulo, ¿sabe cómo comienza el capítulo 2 de Efesios? Dice, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en el 10 dice que nos creó para buenas obras, de las cuales dice que fuiste creados para buenas obras, de las cuales fueron preparadas de antes de la fundación del mundo. Todo el capítulo habla de lo que Dios ha hecho en Cristo para nosotros. Pero yo no puedo, ese no es mi tema. Mi tema es que, escuchen, a los hombres se le llaman la familia humana. Nosotros somos la familia de Dios. Amén. Y el primero que nació de la familia de Dios fue el segundo Adán. El segundo Adán se convierte en el primer hombre de la nueva creación. Creado ahora con la imagen de Dios, diferente no es terrenal, es celestial, no es alma viviente, es espíritu vivificante. Y dice Dios que Él será el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y cómo se llama cuando hay muchos hermanos? Familia.
nosotros somos familia de Dios. Familia de Dios. Creo que Gálatas 6:10, a ver, si la memoria no me falla. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué somos nosotros? La familia de la fe. Oh, gloria a Dios. La familia humana es terrenal, es almática en Adán. La familia de Dios tiene como el Adán nuestro es Cristo. Ese nunca ha pecado, nunca pecó. Pero ese no fue hecho del polvo de la tierra. Fue hecho del Espíritu de Dios. Denle aplauso al Señor. Por eso se llama Espíritu vivificante. Es otra cosa. No es la combinación de lo terrenal, como Adán, del polvo, de materia química. No. Esto es espíritu, porque Dios es espíritu. Y nos crea en el Hijo, con su naturaleza y su imagen, que fue lo que se perdió. Ahora, seguimos. Diga, somos la familia de Dios. El Espíritu ahí sentadito me llevó. Vamos a buscar el texto para decirles dónde vamos a leer. Vamos a capítulo 25 de Mateo. Vayan buscando allá, proyectando Mateo 25, y te voy a decir ahora mismo, para no leer todo el capítulo, voy a leer los versículos que nos incumben. Y acuérdense que esto me lo dio el Señor ahí, me dio el mensaje ahí, para que aclarar. Dios quiere que nos dio el orden. Capítulo 25 de Mateo. Vamos a comenzar a leer para que entendamos el versículo 31. Versículo 31 en adelante, para encontrar el texto que queremos. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿quién es el Hijo del Hombre? Cristo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Sigan. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. A los escogió, los conoció desde la eternidad. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fuiste forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Escuchen, respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuanto lo hicisteis a estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, Cristo es el hermano mayor, primogénito, y nosotros somos los hermanos pequeñitos, y todos the family of God. Amén. Otro texto que mira así. A ver, sé el capítulo que está y sé que es al final. Mateo capítulo 10, ahí estamos en Mateo capítulo 10. Vamos, busque capítulo 10 y le voy a hacer el texto ahora para ayudarlo. Muy bien, comencemos con el 40, del 40 al 42.
Mateo 10, 40 al 42. A ver. Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que reciba a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Ahora viene. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. En otro nos llama a los pequeñitos. De hecho, Jesús dice lo siguiente, que es mejor que usted tome una piedra de molino, se la ponga en el cuello y usted se tire por el Verrazano Bridge antes que meterse con uno de estos pequeñitos. Y dice, porque cuando usted le hace algo a uno de los pequeñitos, su ángel va al cielo a dar quejas. No lo digo yo, lo dijo Cristo. Entonces te leí esos textos que tú conoces y que tú lo has visto en otro contexto para decirte que Cristo es el hermano mayor. Y en el texto que leímos de Romanos 8:29 dice que Él nos conoció, nos predestinó con un propósito, que llevemos la imagen de su Hijo, para que el Hijo mayor, el segundo Adán, Jesucristo, el Espíritu vivificante, sea el primogénito, el hermano mayor entre muchos hermanos. Nosotros somos, Él nos llama, mira que dice, mis hermanos más pequeños. Por cuanto lo hicisteis a mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Diga, yo soy un hermano pequeño. Y yo te pregunto, ¿y por qué te haces grande? Tú y yo somos los pequeñitos. El único hermano mayor es Jesucristo. Dale aplauso al Señor. Ahora, todos juntos, ¿qué somos? La familia de Dios. Entonces, el plan del Padre es que, como se le dañó la primera familia, Él quiere crear una nueva familia. Y como lo segundo, siempre Dios lo hace mejor que lo primero, como hemos aprendido. La Biblia dice que la gloria postrera ¿será qué? Mayor que la primera. La Biblia dice, y el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Si ustedes leen el último capítulo de Job, se van a dar cuenta que si, yo no me acuerdo ahora los datos, pero si él tenía 1000 camellos, al final tuvo 2000. Dios se le restauró la cantidad de hijos. Ahí no se le dio el doble, le dio los mismos. Pero después si tenía 5000 ovejas, se le dio 10,000. Se lo multiplicó todo. El doble. Dios siempre cuando restaura da el doble. Y así lo dice en Isaías. Isaías 40 dice, por Jehová te dará el doble por tus pecados. Y habla ahí de las voces consoladoras. Entonces la gloria de Dios. O sea, Dios cuando restaura hace algo mejor. En otras palabras, se me dañó, lo hago mejor. Se me dañó, lo hago mejor. Me lo dañaron, me lo hace mejor. Adán, el diablo te dañó, Dios te hizo nuevo en Cristo. Amén, amén. El pecado de Adán te destruyó, la justicia de Cristo te reconcilió, te justificó, te santificó y te va a glorificar y te dio vida eterna. Dale aplauso. ¿Cuánto le debemos al hermano mayor? Wow. Muy bien. Vamos entonces, otro texto que el Señor me trajo así corriendo y voy a buscar el capítulo y entonces les digo el versículo. Hechos 17. Pongan atención. Hechos 17, Pablo está esperando a Timoteo y a su equipo en Atenas. Y él dice algo aquí poderosísimo que contrasta.
para que entendamos el contexto, leamos del 22 en adelante. Me gusta leer el contexto, para que ustedes vean de dónde sale. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, que es el tribunal de los griegos, dijo: varones atenienses, Atenas era la capital de Grecia, y él estaba allí. En todo observo que sois muy religiosos, es decir, muy devotos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocí. Pablo sabiamente se apodera de eso y dice: al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Sí, sí, ahora sigue, ¿de qué sigue? El Dios que hizo, ahora habla de la creación natural, es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Seguimos. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Eso es lo natural. Ahora seguimos. Y de una sangre, la de Adán, ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Todo el qué? ¿Todo el qué? Dice, este texto manténganmelo ahí, no me lo quiten hasta que yo no les diga o le diga. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitase sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Está hablando de la creación natural, naturalmente. Pero él ahí llama de una sola sangre. Adán ha hecho todo el linaje de los hombres. Seguimos leyendo. Diga la palabra linaje. Ya hablamos de familia. Ahora está hablando del linaje de los hombres. Ese es el linaje del hombre terrenal, Adán. De la primera sangre, la de él. Todos tenemos la sangre de Adán y la hemos heredado. Y por eso somos linaje de Adán. Seguimos. Para que buscasen a Dios, en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Este es el mensaje de Pablo, pero yo estoy sustrayendo de los datos allí. El que sigue. Porque en Él, o sea, en Dios, vivimos, nos movemos y somos. Está hablando ahí de Adán. Está hablando de la creación natural que nos dio aliento de vida. Porque en Él, o sea, en Dios, vivimos, nos movemos y somos. Son las características de la vida. Los seres vivos se mueven y son. Como algunos, escuchen, de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Wow. En otras palabras, en el hombre almático Adán, de cuya sangre heredamos tú y yo, por heredar la sangre de Adán, pertenecemos al linaje de los hombres. ¿Qué recibimos de Adán? ¿Qué somos en Adán? Linaje humano, linaje de los hombres. ¿Qué somos en Adán? ¿Qué somos en Adán? Dígalo otra vez, ¿qué somos en Adán? Linaje humano, linaje de los hombres. Ahora vamos a ver lo que somos en Cristo. Primera de Pedro 2:9. A ver lo que dice Primera de Pedro 2:9. Como dice ahí. A ver lo que somos en Primera de Pedro 2:9. Póngamelo ahí antes que se me... Mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes, la imagen de aquel que nos llamó de las tinieblas, reino adánico diabólico, a la luz admirable, la luz de la vida. Del aplauso al Señor. Amén. Amén. En Adán somos linaje humano, en Cristo somos linaje escogido, linaje espiritual.
En Adán somos la familia humana, el linaje humano, el linaje terrenal. Heredamos la sangre. Todos tenemos la misma sangre, aunque usted sea O positiva o negativa, es sangre de Adán que usted heredó y yo también. Entonces, usted tiene que comenzar a mirar el contraste acá. El primer Adán, nuestro padre, fue creado del polvo de la tierra. Por eso es terrenal. El segundo Adán, nuestro hermano mayor, Jesucristo, no es un alma viviente, es un espíritu vivificante. En Adán somos terrenales, en Cristo somos celestiales. En Adán somos terrenales, en Cristo somos espirituales, porque es un espíritu vivificante. Y es el espíritu de Dios, es el espíritu que da vida. Jesús dijo, el espíritu es el que da vida. Entonces, en Adán somos la familia terrenal. En Cristo somos la familia de Dios. En Adán somos linaje humano terrenal. En Cristo somos linaje escogido, linaje espiritual. Si usted está siguiendo el asunto, me han escuchado tantas veces decir que el hombre nuevo no es el viejo reformado, reparado, reconstruido, transformado. No, es nuevo. ¿Qué es? Nuevo. A su tiempo vamos. Hay cosas que yo he dicho muchas veces acá, pero en ese estudio vamos a hacerlo para que usted entienda todo. El package plan de la revelación. Lo entienda todo. Ahora no con un texto aislado allá y otro allá, sino todo. Una cosa procede de la otra. Entonces, vamos a recapitular. En el primer Adán fuimos creados. En el segundo Adán fuimos engendrados. Cristo fue engendrado y nosotros también fuimos engendrados. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a ponerlo ahí. En Juan capítulo 1, 12 y 13. Perdone que a veces voy a repetir versículos para que vean y vuelvan y vean, pero hablando de aspectos distintos, algunas cosas. Dice, más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. ¿Qué cosa? ¿Qué somos? Párense ahí. ¿Ven ustedes que es una familia que Dios quiere hacer? ¿Por qué lo primero que hace es que le llama hijos? Usted no es hijo de nadie si ese no lo engendra. Y eso lo quiere decir. Miren el versículo que sigue. El 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué se llaman hijos de Dios? A ver, dígamelo allá. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué se nos llama hijos de Dios? Porque fuimos engendrados por Dios. ¿Por qué? ¿Qué hemos heredado de Adán? La imagen del terrenal. Que hemos heredado de Cristo, la imagen del celestial. Tal como es el terrenal, son los terrenales, y tal los que son como el celestial son celestiales, son espirituales. Amén. En Adán fuimos creados terrenales. En Cristo somos engendrados espirituales, igual que Cristo, que fue engendrado en el Espíritu. Por eso se le llama Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Y a nosotros, dice ahí que no fuimos de carne y sangre, ni de voluntad de Adán,
sino voluntad de Dios. Por eso, engendrados por Dios, tenemos la imagen del celestial, nos parecemos a Él, tenemos la herencia de Él. Y por eso, porque nos engendró, somos hijos de Dios. Pero ahora espiritual, sin pecado. Porque el hombre nuevo no peca ni puede pecar. Porque, dice Juan, porque es nacido de Dios. Y lo que es nacido de Dios no peca. Cuando usted peca en Adán. Usted no peca en el hombre nuevo. ¿Me están siguiendo? Me estoy comunicando bien. Todos los seres humanos son hijos de Dios por creación. Pero solamente los que son engendrados por el Espíritu son hijos, son espíritus vivificantes, porque nacieron del Espíritu y tienen la misma naturaleza del Padre. No soplo, la misma naturaleza del Padre. Los adánicos no tienen vida eterna. Los de Cristo sí tienen vida eterna, porque nacieron del Espíritu, y lo que nace del Espíritu no muere, porque el Espíritu no muere. Wow. El Espíritu no muere. ¿Por qué creen ustedes que el diablo y sus ángeles van a ser encarcelados en prisiones eternas? ¿Por qué Jesús habla de los malos que serán echados en el fuego? Y Jesús, como lo hemos leído, dice que los que se pierdan irán a condenación eterna. ¿Saben ustedes dos cosas por las cuales es eterna? Primeramente, porque si es el espíritu de ellos que fue enviado al infierno, un ejemplo, si es el espíritu de ellos que fue enviado al infierno, el espíritu no se muere. Entonces, por eso van a estar eternamente en el infierno, porque el espíritu no se muere. Pero la segunda razón por la cual van a ser condenados, que es lo que se llama la perdición, como ya lo hemos estudiado, es porque van a estar lejos de Dios, enemistados de Dios, separados de Dios. Dos maneras de decirlo. Lo primero que te dije es una deducción. Si los ángeles son espíritus y van a vivir en el infierno eternamente, entonces los espíritus no se queman, no se mueren, no se terminan. Por eso están metidos ahí eternamente. Si entendemos la Biblia así, tenemos que decir que fue así. ¿Me entiendes? Dios, ¿cómo usted, digo una cosa, aprendió algo usted como para echarle mano a la vida eterna? Ahora entienden por qué hay que echarle mano a la vida eterna. Y usted va a decir, pero pastor, ¿por qué le voy a echar mano a algo que yo tengo? Y yo te respondo, porque tú puedes tener un tesoro en tu casa y no usarlo. Tú puedes tener cualquier cosa, y si tú no la usas, es como si no tuvieras nada. ¿Cómo vamos a echar mano a la vida eterna si no sabemos ni siquiera lo que es la vida eterna? Ni tenemos seguridad que la tenemos. Ni sabemos, no sabíamos, ya sabemos. O estamos sabiendo lo que es vida eterna. Entonces, si en Adán recibimos muerte y en Cristo recibimos vida, y la muerte es separación de Dios, entonces la vida es reconciliación con Dios. Si lo que heredamos de Adán es separación, en Cristo es unión con el Padre. Si lo que recibimos del pecado es iniquidad e injusticia y todo lo malo, entonces la vida eterna que recibimos en Cristo no solamente es que no se acaba, sino que es eternamente la imagen del Padre. Dale aplauso al Señor. Amén. Si en el Espíritu está la vida, entonces el Espíritu es vida. Y lo dice la Biblia, el Espíritu es vida. Y si el Espíritu es vida y el Espíritu es eterno, entonces la vida es eterna.
si Dios es espíritu y hemos nacido de Dios, el espíritu eterno, recuerda que lo leímos en Hebreos, que Jesús se entregó a Dios por el espíritu eterno. El espíritu de Dios es el espíritu eterno. Él fue el que nos engendró, que fue el mismo que engendró a Jesús en el vientre de María. Si ese espíritu es eterno, la vida que nace del espíritu eterno es vida eterna. Wow. Déjame ver. Aquí hay un texto que me va a servir a mí, de puente entre este tema y el que sigue. Y es 1 de Pedro 1:3. Pongan atención a ese texto. 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, volver a nacer. Nos hizo renacer para una esperanza que viva, porque es la esperanza de la vida eterna, una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por la resurrección de qué? De nuestro Señor Jesucristo. Wow. Entonces nos hizo renacer. Y la palabra ahí que se usa en griego para renacer es el verbo anagenao, que significa engendrar, procrear de nuevo, volver a nacer. De hecho, yo puse algunas versiones acá, como traducen a genao. Genao es engendrar, pero engendrar de nuevo. Y dice, hay una versión que dice, nos ha hecho nacer de nuevo. Hay otra versión que dice, habiendo nacido de nuevo. Hay otra traducción que dice, nos hizo renacer. Hay otra que dice, nos ha regenerado. Hay otra que dice, siendo renacidos, que es la que tenemos ahí. Y hay otra que dice, habiendo sido reengendrados. Me gusta ese asunto, porque la palabra es engendrado. Dice, y me gusta esta traducción literal, habiendo sido reengendrados. Reengendrados. No ahora del vientre de tu madre, donde naciste por Adán, sino ahora naciste en Cristo, reengendrado. Dios te volvió a engendrar en Cristo, en el hombre nuevo, por el Espíritu Santo. Dale aplauso al Señor. Amén. Y por la regeneración vino la esperanza viva, que la Biblia le llama la esperanza de la vida eterna. Y dice que vino por medio de la resurrección de Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes que yo te dije, o estudiamos, que Cristo nació por el Espíritu, creció en el Espíritu, fue bautizado por el Espíritu, fue lleno del Espíritu, fue guiado por el Espíritu, se entregó a Dios por el Espíritu, y dice que fue resucitado por el Espíritu? Entonces nos parecemos al primogénito en que nacimos igual que Él, y nos parecemos al primogénito en que resucitamos juntamente con Él. Aguántalo ahí, mi hermano, hasta el jueves. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Tal el celestial, así son los celestiales. Si el celestial fue engendrado, los que proceden del celestial, los pequeñitos, son engendrados. Si el celestial nació por el Espíritu Santo, entonces los pequeñitos también nacen por el Espíritu Santo. Si el celestial tiene vida eterna, entonces los celestiales también tienen vida eterna. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Echa mano, hermano, echa mano, echa mano, echa mano, echa mano a la vida eterna.
¡Wow! ¿Cuánto hemos recibido en Cristo? Uy, ya. Yo me parezco al Padre. Yo nunca he visto al Padre, pero vi a Jesús. Y Jesús dijo: el que vio al Padre me vio a mí. Yo vi a Jesús y yo me parezco a Jesús, porque Jesús tiene la imagen del Padre. Y yo sé que me parezco al Padre porque me parezco a Jesús. Dale aplauso al Señor. ¡Aleluya! Amén. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar, a dar gracias a Dios por esta palabra poderosa. Y pensar que yo no tenía esta palabra cuando vine acá. Después fue ahí, ya casi terminando la adoración. Linaje, familia, esto, aquello. Vete aquí. Gloria a Dios. El Espíritu, hermanos. El Espíritu es el que da vida. Y esto es vida. La revelación está en el Espíritu. Las letras matan, pero el Espíritu da vida. Las letras matan, el Espíritu da vida. Y no porque la letra sea mala, sino porque muchos se quedan en las letras y discuten las letras y argumentan con las letras y avergüenzan a aquellos que según ellos están equivocados con las letras. Por eso la teología ha acabado con la iglesia y la ha dividido en fragmentos. Pero el Espíritu no divide, porque el Espíritu es la imagen de Dios y Dios es uno y Dios une. Cristo nos unió con Dios y nos une entre nosotros. Así como tú y yo somos uno, que ellos, lo que tú me has dado, sean uno. Aleluya. Amén. Aleluya. En Adán fuimos separados, en Cristo unidos. Levantemos la diestra. Padre, en el nombre de Jesús, cuánto nos has dado. Y pensar que estudié varias veces de esta semana y no vi hasta aquí, porque tú querías que ese fuera el mensaje antes que aquel que yo estudié. Y quién sabe las cosas que tú vas a hacer, como lo has hecho siempre cuando nos dejamos guiar por el Espíritu. Cuánto hemos aprendido de ese contraste. Ahora, Señor Dios Santo, el conocimiento no es para jactarnos, es para humillarnos y dar gracias. El conocimiento es para tener vida eterna, porque Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan. Ahora mismo, en la dinámica de la palabra, estamos recibiendo vida eterna porque estamos conociendo al Dios eterno a través de la palabra eterna, por el Espíritu eterno, por la revelación eterna. Entonces estamos disfrutando y participando de su vida, la eterna, de su sabiduría, de su conocimiento, de su amor, de su fidelidad, en fin, todo lo que es el Padre. Gracias te damos, Señor amado, gracias. Dele gracias. Diga conmigo: gracias sean dadas a Dios, hoy, mañana y siempre, por Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro hermano mayor. Gracias. En el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, mi hermano, en medio de los aplausos y los amenes de este pueblo que ha sido edificado, yo te bendigo en el nombre del Señor, de su palabra. Que esta palabra que nos ha dado vida te dé vida a ti y te pueda resucitar de cualquier estado de mortandad, y tú seas vivificado en el hombre interior por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. En este día todos nosotros nos lavamos con la sangre de Cristo. Diga: yo me lavo con la sangre de Cristo. Lo segundo que usted va a decir es: y yo me arropo con el manto de su justicia. Dígalo. Y yo me arropo hoy con el manto de su justicia, para que no se vea mi vergüenza. Y usted va a decir lo tercero: y yo me fortalezco en el poder de su resurrección. Ya le mano ahí, le estoy diciendo que le eche mano a la vida eterna. Vamos a repetir eso otra vez. Pues si usted quiere, le va a echar mano. Diga: en este día yo doy gracias a Dios por Jesucristo. Y en este día, en el nombre de Jesús, mi hermano mayor, yo me lavo en su sangre.
Y le echo mano a la vida eterna a través de su sangre. Y me purifico en su sangre. Y me santifico en su sangre. Pero como todavía tengo la vergüenza adánica del pecado, me arropo con la justicia inmaculada del Hijo de Dios para que no se vea la vergüenza de mi desnudez. No con hojas de higuera como Adán, sino con la piel del Cordero. Me visto con la justicia de Cristo. Y lo tercero que vamos a hacer es que nos vamos a fortalecer en el poder de su resurrección. Porque la Biblia dice que el poder que levantó a Cristo entre los muertos vivifica nuestro cuerpo mortal. Vivifíquese en la resurrección de Cristo, llamando a la vida eterna. Y lo tercero es: reciba la vida del Espíritu. Vivifíquese en el Espíritu Santo. Dele aplauso ahora al Señor. Aleluya. Eso es echar mano de la vida eterna. Tomar la palabra, creerla, abrazarla, afianzarnos en ella, poner los pies sobre la roca de la palabra y no ser movido de la esperanza segura de la vida eterna. Aplauso al Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.